Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos pero muy buenas tardes. Es un placer para mí, como siempre se los digo, estar con ustedes una vez más en esta, como decimos en mi país, comilonga, porque es una gran comidota que el Señor nos manda, un banquete para nuestro espíritu, para que nosotros estemos con Él, aprendamos de Él, disfrutemos con Él también, y de todas las maravillas que Él hace por nosotros. Así es que, una vez más, es un banquete lo que nos ofrece y lo que nosotros les ofrecemos a ustedes a través de toda esta palabra tan maravillosa que Él nos envía. Hoy vamos a ver el retorno de los desterrados. El retorno de los desterrados. Vamos a iniciar el programa con mucho amor, con mucho cariño, con mucha voluntad para nosotros y para ustedes también. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a hacer el programa de la mejor manera posible y explicarlo de la mejor manera posible. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por todas las manjares, las delicias que nos mandás, por hacernos disfrutar de todas estas cosas maravillosas que nos envías y poderlas poner por práctica, digerirlas primero, tragarlas, porque la verdad es que a veces cuesta tragarlas, Padre Eterno, porque siempre estamos en nuestra vana manera de vivir y es un golpe también a nosotros para que nosotros entendamos y pongamos por práctica todas tus enseñanzas. Una vez que la hemos tragado, tenemos que digerirla. A veces sabe amarga en nuestro estómago, pero seguimos para adelante para que nos enseñes, nos indiques, nos corrijas
y nos cambies, nos ayudes a cambiar, porque la verdad es que la decisión de cambiar la tomamos nosotros, pero eso lo podemos hacer juntamente contigo y con tu ayuda. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el retorno de los desterrados. La llegada del ejército de Ciro ante los muros de Babilonia fue para los judíos un indicio de que se acercaba su liberación del cautiverio. Más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, la inspiración lo había mencionado por nombre y había dejado registrado lo que iba a hacer al tomar la ciudad de Babilonia de improviso y al preparar el terreno para liberar a los hijos del cautiverio. Por Isaías, él había expresado, y vamos a leer Isaías 45 versículos 1 y 3. Isaías 45, versículos 1 y 3. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Quién es el que nos da el nombre? Dios es el que nos da nombre. ¿Cuánto tiempo antes de que Ciro llegara a reinar Babilonia? Cientos de años atrás, él había dado esa profecía. La gente dice que la Biblia es un libro escrito por hombres, pero es un libro cronológicamente dispuesto, hecho por un montón de personas que escribieron a través de siglos para que esta información llegara a nosotros. Y la cronología del tiempo es exacta, es exacta. Solo Dios puede hacer que eso suceda, porque Él tiene el tiempo en sus manos. Nosotros no lo tenemos. Y yo no puedo predecir qué va a pasar dentro de 100, 200, 300 años. Yo no lo puedo decir. Eso lo dice el Señor a través de sus profetas. Él es el único que lo puede informar. Y fue informado con una exactitud tan grande que nos sorprendemos de esa exactitud con la que Dios inspiró a los profetas para que escribieran esta información. Pues Ciro había sido predicho que nacería cientos de años antes. Y él iba a ser el libertador del pueblo de Israel de Babilonia. En la inesperada entrada del ejército del conquistador persa al corazón de la capital babilónica, por el cauce del río cuyas aguas habían sido desviadas y por las puertas interiores que con negligente seguridad habían sido dejadas abiertas y sin protección. Los judíos tuvieron abundantes evidencias del cumplimiento literal de la profecía de Isaías, concerniente al derrocamiento repentino de sus opresores. Y esto debiera haber sido para ellos una indicación inequívoca de que Dios estaba encauzando en su favor los asuntos de las naciones, porque inseparablemente vinculadas con la profecía descriptiva de cómo iba a ser tomada Babilonia. Estas son las palabras. Y vamos a leer Isaías 44, 28 y 45, 13.
44, 28 y 45, 13. Dice así la profecía, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad, soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Yo le dije que era Isaías, pero este versículo es en Jeremías 44, 28 y 45, 13. Bueno, ya había sido escrito muchos años antes toda esta profecía, y se cumplió, porque todo lo que Dios dice que se va a cumplir, se cumple. Y él era el que iba a edificarlo, ayudar a edificar el templo. Él era el que iba a liberar al pueblo que durante 70 años había estado en cautiverio en Babilonia, Tampoco eran estas profecías las únicas sobre las cuales los desterrados podían basar su esperanza de una pronta liberación. La verdad, les soy sincera, Dios nos informa de todo. Él siempre nos informa. Él siempre manda mensajeros. Nosotros sabremos si queremos hacerle caso, si no queremos hacerle caso, si enmendamos nuestros errores o seguimos en nuestra vana manera de vivir, porque Él nos dio el libre albedrío para que nosotros decidiéramos y escogiéramos entre el bien y el mal. Pero la gente de continuo va al mal, de continuo, y por eso suceden las cosas. Porque Dios, como un padre amoroso que es, tiene que corregirnos, tiene que hacer que ciertos lineamientos que Él predispone dentro del plan de redención se cumplan. Y se van a cumplir porque se van a cumplir. No hay otra alternativa. Pues estas no eran las únicas profecías sobre la liberación del pueblo de Israel. Tenían también a su alcance escritos de Jeremías y en ellos se había indicado claramente cuánto tiempo iba a transcurrir antes de que Israel fuese devuelto de Babilonia a su tierra. El Señor había predicho por su mensajero. Bueno, vamos a leer Jeremías 25, 12 y 29, 14. Jeremías 25, 12 y 29, 14, que dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, para siempre. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, Todas las profecías son de cumplimiento durante, después, y la historia siempre se repite. La historia siempre se repite de una forma o de otra. Que Dios nos va a libertar de la cautividad, porque somos esclavos en esta tierra, somos esclavos de los vicios, esclavos del trabajo, esclavos de todo, de nuestras pasiones, de la comida, de todo, porque somos esclavos. Y Él nos va a recoger de toda la tierra y nos va a llegar al lugar de donde nos sacó.
Repito, cuando fueran cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y la pondré en desierto para siempre. En respuesta a la oración ferviente, el residuo de Judá iba a ser favorecido. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de toda la gente y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados, de donde nos hizo ser llevados. A menudo, Daniel y sus compañeros habían recorrido estas profecías y otras similares que esbozaban el propósito de Dios para su pueblo, perdón. Y ahora, cuando el rápido desfile de los acontecimientos anunciaba que la mano poderosa de Dios obraba entre las naciones, Daniel meditó en forma especial en las promesas dirigidas a Israel. Su fe en la palabra profética le inducía a compenetrarse de lo predicho por los escritores sagrados. Y el Señor había declarado, vamos a leer qué declaró el Señor. Cuando estas cosas suceden, por lo general, uno trata de esquivarlo, pero siempre hay personas que estudian, que escudriñan, que desmenuzan todos los escritos. Y entonces empiezan a pregonar, a decir todas las cosas que van a suceder. Y uno de esos era Daniel. Y vamos a leer Jeremías 29, versículos del 10, perdón, al 13. Perdón, Jeremías 29, versículos del 10 al 13. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vea qué cosa más importante estos versículos. Primero se tenía que dar el cumplimiento de las fechas, porque Dios es un Dios de orden y Él cumple las fechas que Él mismo ha propuesto. Después es un Dios de amor, que Él nos ama. Y si nos pone en una situación difícil, es para que nosotros volvamos los ojos a Él. Porque Él lo que quiere es darnos paz. Él no nos quiere dar mal. Él lo que quiere darnos es lo que nosotros esperamos. Pero si todavía no lo recibimos es que porque todavía no nos hemos capacitado juntamente con Él para lograr el objetivo que nosotros deseamos. Y vamos a desparramar lo que nosotros mismos hemos solicitado, porque no sabemos sostenerlo con nuestras manos. Él es el que hace que posible que nosotros lo tengamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar, tener fe, confiar. Porque una vez que hagamos eso, ¿qué es lo que dice? Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar de corazón. Porque hasta que oremos de corazón y lo busquemos a Él, es que las cosas suceden. Pero nos ha costado tanto obtenerlas que las vamos a atesorar
las vamos a cuidar, las vamos a proteger, no las vamos a ceder, porque al final de cuentas, delante del enemigo, con nuestros pecados y nuestra vana manera de vivir, cedemos las cosas que Dios con tanto amor nos da. Así es. Bueno, prosigamos. Poco después de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en estas profecías y pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos, le fue dada una serie de visiones relativas que se registran en el capítulo 7. Son relativas al nacimiento y a la caída de los reinos, juntamente con la primera visión que se registra en el capítulo 7 de Daniel, que les sugiero que lo lean, que lo estudien, para ampliar este conocimiento que estamos recibiendo y dando. Fue dada una interpretación, pero no todo quedó claro para el profeta. No todo quedó, porque en el momento que Daniel recibía las profecías, era tan fuerte que hasta se enfermó. Y su mente finita, como la tenemos todos, y esto que él tenía harta sabiduría, sin comparación con nosotros, ¿verdad? Él se enfermaba y no la entendía, de momento no la entendía. Y él escribió acerca de lo experimentado en el momento. Y vamos a leer Daniel 7:28, que dice así: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Es como cuando uno le dan una noticia fuerte, dura. El rostro le cambia a uno, porque el dolor, el sufrimiento que tenemos en ese momento no lo podemos disimular, se nos sale por los ojos, por la boca, por el rostro, nos ponemos pálidos, enfermos, pero lo guardamos en nuestro corazón, lo guardamos en nuestro corazón. Y vamos a leer Daniel 8:13 y 14. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 1300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué estaba pasando con el santuario? Se había quitado el continuo sacrificio. Y había una prevaricación asoladora, que habían entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados, Y él dijo: hasta 1300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. El santuario será purificado. Eso lo recibió mediante otra visión que le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros. Y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó un santo que hablaba. Y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión? Y la respuesta que se le dio dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y esto lo llenó de perplejidad. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y las 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. No podía entender, no había una relación estrecha entre uno y otro, o al menos Daniel no la veía.
no la veía. El ángel Gabriel le dio la interpretación, una interpretación parcial. Pero cuando el profeta oyó las palabras, la visión es para muchos años o muchos días, se desmayó. Se desmayó. Y vamos a leer Daniel. Bueno, estos yo les sugiero que lo lean, porque yo no lo puedo poner aquí. Es Daniel 8, versículos del 2 al 27. Daniel 8, versículos 26, 26 y 27, perdón, 26 y 27, sí lo vamos a leer, que me equivoqué en el resumen. La visión de las tardes y mañanas que se había referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. La visión era para muchos días después. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y no la entendía. Como se los dije anteriormente, hay visiones y hay cosas que Dios y momentos que uno pasa que son sumamente difíciles, en donde uno se quebranta y pasa, yo digo pasar por donde asustan, ¿verdad? Por el lado oscuro, en donde uno no entiende qué es lo que está pasando, por qué está pasando, para qué está pasando. Y lo único que nos tenemos que hacer es agarrarnos de Dios y decir y suplicarle que nos sustente, que nos sostenga, porque lo que ha venido es fuerte y solo Dios nos puede sostener. Pues en ese momento era un momento crucial por el cual estaba pasando Daniel. Pero él se dio cuenta que esa profecía era para la posteridad, que no era en ese momento, no era en ese momento. Y todavía preocupado acerca de Israel, Daniel estudió nuevamente las profecías de Jeremías, que estas eran muy claras, tan claras en realidad que por los testimonios registrados en los libros entendió el número de años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén de 70 años. Y vamos a leer Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en el libro el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Repito, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en el libro el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y ya él, yo me imagino que se le hizo un enredo con los 70 años antes de que Jesucristo iba a estar en esta tierra, con estos otros 70 años de cautiverio. Se le hizo un enredo a él que no entendía qué era lo que estaba pasando, pero al regresar a las profecías de Jeremías ya logró entender que ya los 70 años de cautiverio en Babilonia estaban por cumplirse. Y con una fe fundada en la segunda palabra profética, Daniel rogó al Señor que estas promesas se cumpliesen prestamente, ya por favor. Y rogó que el honor de Dios fuese preservado. En su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cumplido el propósito divino y confesó los pecados de ellos como propios. Ay, qué duro que es, sobre todo cuando es de nuestros hijos, confesar los pecados de nuestros hijos delante de Dios, para que Dios con su infinita misericordia los perdone. Porque muchos de nosotros volvemos nuestros ojos al Señor hasta que ya tenemos el agua hasta aquí,
y sentimos que nos estamos ahogando. Y no nos estamos dando cuenta que en ese tiempo que estuvimos en nuestra humana manera de vivir, lo único que hicimos fue perjudicar a nuestros hijos. Y ahora queremos desesperadamente que nuestros hijos vuelvan los ojos al Señor. Y ellos andan en sus delitos y pecados porque ellos, eso fue lo que uno les enseñó. Y duele terriblemente que no quieran oírlo a uno, que no quieran oír la palabra de Dios, que no quieran saber nada de Dios. Cuando al final de cuentas uno sabe que esa es la única tabla de salvación que tenemos. Y confesamos con dolor y con amargura de corazón los pecados de nuestros hijos, así como Daniel confesó los pecados de su pueblo en aquellos tiempos. Nada más, imagínense cómo estaba Daniel, porque él lo que quería era que liberaran a su pueblo ya, de todas las vejaciones y todas las cosas que les estaban pasando en Babilonia. Además, era un pueblo corrupto, era un pueblo que hacía cosas indebidas y que ellos estaban aprendiendo de eso. Declaró el profeta, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, celicia y ceniza. Y vamos a leer Daniel 9, versículos 3 y 4. Daniel 9, versículos 3 y 4. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y guardan tus mandamientos. Me imagino cómo se sentía Daniel en ese momento. Y oré a Jehová mi Dios y confesé. Y confesó los pecados de él, los pecados de su pueblo. Y aunque Daniel había servido a Dios durante mucho tiempo y el cielo lo había llamado muy amado, se presenta ahora delante de Dios como pecador e insiste en la gran necesidad del pueblo al cual ama. Su oración es elocuente en su sencillez y de su fervor intenso. Y vamos a ver cómo intercede. Dice así, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel y a los de cerca y a los de lejos en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión que contra ti se rebelaron. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Y aunque contra él nos hemos rebelado, oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo no monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todo en derredor nuestro.
Porque cuando uno está pecando, es oprobio lo que recibe. Continúo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestro asolamiento y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acontecimiento, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor de ti, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y eso lo encontramos en Daniel 9, del versículo 4 al 19. Daniel 9, del versículo 4 al 19. Es una oración hermosísima para liberación de los pecados míos, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de todos. Cuando estamos en desesperación de ver un pueblo que no se arrepiente, duro de servir, una ciudad desolada, porque siendo oprobio para todos los demás, porque cuando uno anda en su vana manera de vivir, lo que jala para uno mismo es oprobio. Y uno piensa que es libre, que es feliz, que está haciendo lo que le da la gana. Y no es así, no es así. El cielo se inclina para oír ferviente súplica del profeta. Aún antes de que haya terminado su ruego de por perdón y restauración, se le aparece de nuevo el poderoso Gabriel y le llama la atención a la visión que había visto antes de la caída de Babilonia y la muerte de Belsasar. Y luego la esboza en detalle el periodo de las 70 semanas que habían de empezar cuando fuese dada la palabra para restaurar y edificar Jerusalén. Y eso lo encontramos en Daniel 9:25. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos como angustiosos, en tiempos angustiosos. ¿Por qué? ¿Por qué en tiempos angustiosos? Porque cuando uno anda en la vana manera de vivir y se aparta de esas actividades, vienen tiempos angustiosos, en donde todas las personas con las que uno participaba lo quieren traer al suelo otra vez. Y las personas que lo amaban a uno y que suplicaban porque uno se restauraran, ya no le creen a uno, ya no le creen a uno. Entonces son tiempos angustiosos. Estoy haciendo una comparación. Yo sé que en este momento era literal que se iban a cumplir y que se iba a edificar la plaza, el muro y la ciudad. Y la ciudad. Pero recordemos que la novia, ¿quién es la novia? Jerusalén, Sión. Nosotros también somos la novia y tenemos que ser reedificadas, restauradas también. Bueno, vamos a leer Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Vamos a ver qué pasa con este versículo.
Dice, la oración de Daniel fue elevada en el año primero de Darío. El monarca medo, cuyo general era Ciro, había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Y vamos a leer Daniel 11:1. Daniel 11:1, que dice así. Yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevado de Judea a Babilonia con Nabucodonosor. Ya el plazo de los 70 años ya se había vencido, ya. Dios usó usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios como estadista, previsor, indujeron al gobernante persa a manifestarle gran respeto y honrar su juicio. Y ahora, precisamente, en el tiempo en que Dios había dicho que haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes a él mismo. Bien conocidas por Daniel, le indujo a conceder su libertad al pueblo judío. Dios mueve los corazones. Él pone reyes, pone gobernantes y quita gobernantes, de acuerdo al corazón del pueblo. Entonces les puso a los israelitas un gobernante duro que los oprimiera. ¿Por qué? Porque tenían el corazón endurecido. Pero ya después de 70 años, ya ahora ya habían clamado, habían vuelto los ojos al Señor, entonces ahora venía y le conmovía el corazón a Ciro para que los dejara ir en libertad. Cuando el rey vio las palabras que se habían predicho, más de 100 años antes de que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, yo te ceñiré. Bueno, vamos a leerlo. Isaías 45, versículos 5 y 6. Isaías 45, versículos 5 y 6, 4 y 13. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré y aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, aunque no me conociste. Ahí estaba hablando de Ciro, ahí estaba hablando de Ciro. Por favor, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Cuando leyó en el registro inspirado, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad, soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libre a los cautivos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. Dios todo lo tiene ordenado, todo va saliendo de acuerdo a sus profecías. De acuerdo a sus profecías. Y todo era un plan para seguir, para que se pudiera dar el plan de redención para cuando Cristo viniera
en su primera venida. En su primera venida. En una proclamación escrita que se publicó por todo el reino, Ciro dio a conocer su deseo de proveer para el regreso de los hebreos y para la reedificación del templo. El rey reconoció con agradecimiento en esa proclamación pública. Vamos a leer Esdras, capítulo 1, versículo 1 y 4. Esdras. Vamos a leer primero versículos 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo preguntar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. En Judá, versículos 3 y 4. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de sus lugares, de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. La cual está en Jerusalén. Hay todo, ellos, al igual que cuando salieron de Egipto, les dieron regalos, ganado, oro, plata, piedras preciosas, de todo les dieron. También indicó acerca de las estructuras del templo que fuese la casa edificada para el lugar para lugar en que se sacrifiquen, se hagan sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Las órdenes, 3 de piedra de mármol y una orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey. También los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén. Esdras 6, versículos 3 y 5. Dice: en el año primero del rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio órdenes acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios, en la casa de Dios. Llegaron noticias de este decreto hasta las provincias más lejanas de los dominios del rey, y por doquiera hubo gran regocijo entre los hijos de la dispersión. Muchos, como Daniel, habían estado estudiando las profecías y habían estado rogando a Dios que interviniera en el favor de Sión, según lo había prometido. Y ahora sus oraciones recibían contestación, y con gozo en el corazón podían cantar unidos. Vamos a leer el Salmo 126, versículos 1 y 3. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres, y estaremos alegres.
Entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Tal fue el recibo de los buenos, a saber, unos 50,000 personas de entre los judíos desterrados, que resolvieron valerse de la admirable oportunidad que se les ofrecía para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Sus amigos no les permitieron irse con las manos vacías, pues todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos con ellos, con vasos de plata y oro, con haciendas, con bestias y cosas preciosas. Que a estas y otras muchas ofrendas voluntarias se añadieron los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén. Y vamos a leer Esdras 1 del 5 al 11, del versículo 5 y 11. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa y nuestra lengua de alabanza, y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. A un descendiente del rey David, llamados Zorobabel, conocido también como Shesbassar, confió Ciro la responsabilidad de actuar como gobernador de la compañía que volvía a Judea, y con él iba asociado Josué, el sumo sacerdote. El largo viaje a través de los desiertos se realizó satisfactoriamente, y la feliz compañía, agradecida a Dios por las muchas misericordias, emprendió enseguida la obra de restablecer lo que había sido derribado y destruido. Los cabezas de los padres dieron el ejemplo de ofrecer de su sustancia para contribuir con los gastos de reedificar el templo. El pueblo, siguiendo este ejemplo, dio liberalmente de lo poco que tenía. Vamos a leer Esdras 2, versículos 64 y 70. Dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,370, y habitaron los sacerdotes y los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del pueblo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. En sus ciudades. Con tanta celeridad como era posible, se erigió un altar donde había estado el antiguo altar en el atrio del templo, para los servicios relacionados con la edificación de este altar. El pueblo se juntó como un solo hombre, y todos unidos restablecieron los servicios sagrados que se habían interrumpido cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Antes de separarse para alojar en las casas que estaban tratando de reconstruir, hicieron asimismo la solemnidad de sus cabañas. Esdras 3, versículos 1 y 6. Esdras 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos, hasta de lejos. La erección del altar para los holocaustos diarios alentó muchísimo a los pocos fieles que quedaban. De todo corazón participaron en los preparativos necesarios para reedificar el templo, y su valor iba en aumento a medida que sus preparativos progresaban de un mes a otro. Habían estado privados muchos años de los indicios visibles de la presencia de Dios. Ahora rodeados de muchos tristes recuerdos de la apostasía de sus padres, anhelaban tener una señal permanente del perdón y del favor divinos. Apreciaban la aprobación de Dios más que la recuperación de las propiedades personales y de los antiguos privilegios. El Señor había obrado maravillosamente en su favor, y se sentían asegurados de que su presencia estaba con ellos.
pero deseaban bendiciones aún mayores. Con gozosa anticipación esperaban el tiempo en que, estando reedificando el templo, podrían contemplar la gloria que resplandeciese desde su interior. Hay muchas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto, tuvieron que atravesar un desierto. Ahora salen de Babilonia, tienen que atravesar otro desierto. No es fácil restaurar, principalmente restaurarme a mí misma. Mi relación con Dios no es una tarea fácil, es muy difícil, porque el pecado siempre regresa a querer que uno recaiga en el pecado. Entonces cuesta, y entonces ahí entramos en Romanos 7, que es mi viejo hombre cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta. Entonces por eso hay que atravesar un desierto de soledad, en donde uno solo tiene que estar en comunicación con Dios para poder ser restaurado. Pues ahora, rodeados de muchos tristes recuerdos de la apostasía de sus padres, anhelaban tener una señal permanente del perdón y del favor divinos. Apreciaban la aprobación de Dios más que la recuperación de todo, porque en ese momento uno lo que necesita nada más es la presencia de Dios. Todo lo demás es una añadidura, pero uno lo que anhela nada más es la presencia de Dios. Pues los obreros empeñados en preparar los materiales de construcción, encontraron entre las ruinas algunas de las inmensas piedras que habrían llevado al sitio del templo en los tiempos de Salomón. Las acomodaron para poder usarlas y se proveyó además mucho material nuevo, de manera que pronto la obra hubo progresado al punto en que debía ponerse la piedra fundamental. Esto se hizo en presencia de muchos miles que se habían congregado para contemplar el progreso de la obra y para expresar su gozo para tener una parte de ella. Mientras estaba colocando la piedra angular, el pueblo, acompañado de las trompetas, de los sacerdotes y los címbalos de los hijos de Asaf, cantaban, alabando y confesando a Jehová. Vamos a leer Esdras 3, 11 y 12. Vamos a leer hasta el versículo 13. 3, 11 al 13. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Se oía el ruido desde lejos. La casa que se estaba por construir había sido tema de muchas profecías acerca del favor que Dios deseaba manifestar a Sión, y todos los que asistían a la colocación de la piedra angular debían haber participado cordialmente del espíritu que correspondía a la ocasión. Sin embargo, una nota discordante se mezclaba con la música y los gritos de alabanza que se oían en ese día de alegría. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz. Lloraban en alta voz. Cuando estaba preparando esto, me pregunté, Señor, tanto para reedificar el templo para que después fuera quemado en tiempos de los romanos. ¿Por qué? Y claro, viene la respuesta de Dios, porque ahí era donde iba a venir Cristo Jesús en persona. Iba a llenar el templo de toda su gloria. Ya no era a través de la Shekinah, sino que iba a ser Él en persona el que iba a estar.
Era natural que la tristeza embargase los corazones de aquellos ancianos al pensar en los resultados de la larga impenitencia. Si ellos y su generación hubiesen obedecido a Dios y cumplido su propósito para Israel, el templo construido por Salomón no habría sido derribado, ni habría sido necesario el cautiverio. Pero a causa de la ingratitud y la deslealtad que habían manifestado, fueron dispersados entre los paganos. No es culpa de Dios y tenemos la costumbre de echarle la culpa a Dios de todas las cosas malas que nos suceden. Y la culpa es solo mía, por mi vana manera de vivir y nada más que mía. Y lo que tengo que hacer es clamar al Señor, enmendar mis caminos y seguir con Él. Las condiciones habían cambiado. Con tierna misericordia el Señor había vuelto a visitar a su pueblo y le había permitido regresar a su tierra. El pesar por los errores pasados debiera haber sido reemplazado por sentimientos de gran gozo. Dios había obrado en el corazón de Ciro para que les ayudase a edificar el templo, y esto debiera haber arrancado a todos expresiones de profunda gratitud. Pero algunos no discernieron la providencia favorable de Dios y en vez de regocijarse, albergaron pensamientos de descontento y de desaliento. Habían visto la gloria del templo de Salomón y se lamentaban por la inferioridad del edificio que se estaba erigiendo. Nunca estamos conformes, porque ahí no era el templo el que iba a sobresalir, ahí el que iba a sobresalir era Cristo Jesús. Y no podía el templo en sí opacar al Cristo Jesús cuando viniera en su primera venida. Las murmuraciones, las quejas, así como las comparaciones desfavorables que se hicieron, ejercieron una influencia deprimente en el ánimo de muchos y debilitaron las manos de los constructores. Los trabajadores se sintieron inducidos a preguntarse si debían proceder con la construcción de un edificio al que se criticaba con tanta libertad desde el mismo comienzo y que era causa de tantos lamentos. Había, sin embargo, en la congregación muchas personas cuya fe y visión más amplias le permitieron considerar esta gloria menor sin tanto descontento. Muchos otros daban gritos de alegría, de la voz de lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y el ruido se oía de lejos. Y el ruido se oía de lejos. Ni la gloria del primer templo, ni el esplendor de su servicio podían recomendar a los adoradores de Dios, porque ellos no ofrecían lo único que tiene valor a la vista de Él. No le traían el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. No se honra a Dios con un edificio majestuoso. Él estima de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el conocimiento de Cristo. Busque en ello la manifestación de los principios de amor y de bondad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que vayamos a Él de corazón, no porque esa iglesia, vieras qué linda que es esa iglesia, porque es hermosísima, es una edificación preciosa, la alabanza es lindísima, dan comida, ayudan a los necesitados y de todo. No, no y no. El centro de toda la iglesia, de todos nosotros, de todo el mundo, tiene que ser la presencia de Dios. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Y no debemos ir a buscar a personas que son muy elocuentes para hablar, pero el discurso que dan no está de acuerdo con el Señor. No debemos de buscar emoción en la alabanza, debemos que
que buscar unción. Debemos estar con Dios. Y por último les voy a leer, que no lo puse en las imágenes, el Salmo 107. Salmo 107 para buscarlo en mi Biblia, porque no lo puse en las imágenes. 107, 107 versículos 1 y 2. 107 versículos 1 y 2. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Esos son los que tienen que decir, alabad a Jehová. Vamos a leer el 105, versículos 2 y 3. 105, versículos 2 y 3. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Y por último, vamos a leer el Salmo 107 otra vez, versículo 9, que dice así: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Porque tenemos que tener un alma menesterosa y llena de ansiedad, como se los decía al principio, de tener manjares, que sean manjares deliciosos para nuestro espíritu. Toda esta palabra que nosotros damos aquí, basada en la Biblia, son manjares para nuestro espíritu, para edificarnos, para que nos penetre hasta los tuétanos, para que nos levante, para que nos guíe, para que nos fortalezca, para todo, porque esa es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, penetra hasta los tuétanos, liberta, edifica, redarguye, corrige. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es un manjar para nuestros oídos, para nuestro espíritu. Salimos fortalecidos. Y así es como tenemos que actuar. Para vencer el pecado. ¿Tenemos que atravesar desiertos? Sí, tenemos que atravesar desiertos. Hasta Cristo tuvo que atravesar un desierto, no lo tenemos que atravesar nosotros. Todos tenemos que atravesar desiertos. Todos tenemos que atravesar tiempos malos y tiempos buenos también. Pero todo esto es para edificación. ¿Para qué? Para que seamos devueltos a donde Él nos sacó, y es la tierra prometida, la Canaán celestial, porque para eso es que tenemos, que Él está edificando, no con manos de hombre, está edificando Él mismo para nosotros, la ciudad santa, para que nosotros la añoremos, la anhelemos estar en la presencia del Señor, porque Él es el único fiel y verdadero, y tenemos que hacerlo con un corazón contrito, humillado, con un corazón que lo busque, pero de corazón, no para que me haga un favor, no para que me sane un enfermo, no para que me den un trabajo. Pues sí, también eso es bueno y hay que orar por eso, pero que lo hagamos de corazón, que lo anhelemos a Él nada más que a Él, porque Él no nos va a abandonar nunca, nunca. Y Él dirige nuestros pasos, Él gobierna nuestras vidas, Él nos ayuda a salir adelante en todas nuestras premuras, porque dice la palabra, nunca he visto un justo necesitado, ni un hijo de justo que mendigue pan. ¿Y cuál es nuestra justicia? Él. Él es nuestra justicia. Y a Él es el que tenemos que buscar. Y a Él es el que tenemos que clamar. Y a Él es el que tenemos que llamar. Bueno, pues este era el tema que les traía para hoy.
Ha sido un placer para mí exponérselos a ustedes. Fue para mí también, en el momento que lo estudié, una gran bendición, porque la primera que tengo que aprender soy yo la primera que tengo que aprender, para luego traérselos a ustedes. Así es que espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Nos vemos la semana entrante, si Dios quiere. Miren, bendiciones para todos y feliz fin y principio de semana. Que Dios los siga bendiciendo con grande amor.